A tus órdenes. Presidente, buenos días. Muchísimas gracias por esta posibilidad de hacerle algunas preguntas. Cristian, buenos días también. Quisiera empezar por el tema que en este momento está en la cabeza, en la mente y en la boca de todo el mundo, y es el tema de la inseguridad. Estas impactantes imágenes de estas dos personas colgadas en el puente de la vía Durán realmente ha llegado con el mensaje que estos delincuentes han querido llegar, tanto a la población, me imagino que también al gobierno. Mi pregunta es la siguiente: le dotan de más recursos a la policía, sacan a los militares a la calle, forman una comisión de pacificación de cárceles, renuevan armamento, pero los muertos siguen. ¿Cuál es el siguiente paso, presidente? Janet, yo quiero ser claro en esto. No soy portador de buenas noticias para el Ecuador, pero tenemos una realidad. Está presente en el Ecuador y particularmente en la ciudad de Guayaquil el narcotráfico y el micronarcotráfico. Y esto produce peleas y luchas entre las bandas. Hemos tomado control de los centros carcelarios a través de un cordón policial y un cordón de las Fuerzas Armadas que pueden actuar, yo diría, en cuestión de minutos, de 5 minutos, si se produce un amotinamiento. Entonces las luchas las llevan a las calles ahora. Esta es una realidad. Hemos incautado 210 toneladas de droga en el año 2021. En lo que va del 2022 llevamos incautado más de 30 toneladas en apenas mes y medio de este año 2022. Hemos tomado control de puntos estratégicos como el puerto de Guayaquil, y aquí hay una realidad. El narcotráfico ha ganado espacio en la sociedad ecuatoriana. Penosamente se facilitó su presencia desde hace 15 años y hoy llega un gobierno que toma una decisión: no permitir esta lacra en la sociedad ecuatoriana. Porque si la permitimos, si nos hacemos los disimulados, si pactamos con ellos como a ellos les gustaría, bueno, vamos a perder el Estado ecuatoriano. Presidente, pero la pregunta clave es cómo, es lo que le decía. Bueno, vamos a hacerlo. El panorama está planteado. Sí, no es fácil. Este es un problema que se ha acumulado por años. Lo dije la semana pasada, no lo podemos arreglar en 24 horas, pero contamos con la ayuda de los Estados Unidos, contamos con la ayuda de Colombia, contamos con la ayuda de Israel, con la ayuda del Reino Unido, y estamos trabajando. No es fácil, no va a ser de la noche a la mañana. Ellos no tienen ningún escrúpulo, pretenden, como usted lo ha dicho, atemorizar a la ciudadanía y también atemorizar al gobierno y al Estado ecuatoriano. Nuestro deber es enfrentarlos con la ayuda y el apoyo internacional de los aliados del Ecuador. Señor presidente, en ese sentido, entonces nos estamos convirtiendo en una Colombia, en un México, que estamos luchando contra jefes de carteles sin un equipo especializado aún, porque vemos en las calles que sí se hacen operativos de la policía, se hacen operativos de militares, pero hay incluso esa sensación de que trabajan apartados cada uno de ellos. ¿Estamos pensando en un grupo especializado como se formaron en esos países? Porque ahora ya no tenemos delincuencia común, sino narcodelincuencia. Estamos trabajando coordinadamente la policía y las Fuerzas Armadas. Este es un fenómeno que luce nuevo en el Ecuador, pero no es nuevo. Aquí se ha instalado el micronarcotráfico desde hace ya algunos años y se divide en territorios y espacios y luchan por esos territorios y por esos espacios, y de ahí deviene la violencia. Tenemos que poner orden. Es un fenómeno, diría, el enfrentamiento nuevo en el Ecuador, pero tenemos que hacerlo, tenemos que con frontalidad resolver este problema con la ayuda de aliados internacionales y no ceder el espacio del Estado ecuatoriano a estas bandas delincuenciales en tráfico de drogas, en tráfico de armas, en tráfico de personas. El tema no es sencillo y este tema tenemos que enfrentarlos todos juntos, toda la sociedad ecuatoriana junta. Aquí el problema no es la ministra de Gobierno, es decir, veo en asamblea que acuerdan un juicio político a la ministra de Gobierno. Eso no va a resolver el problema. El problema no es la ministra de Gobierno, el problema son estas bandas de narcotraficantes a las que debemos derrotar para recuperar la total tranquilidad del pueblo ecuatoriano.
Pero, presidente, ¿en qué consiste concretamente la ayuda que nos darían Estados Unidos, Colombia, Israel, que tienen bastante experiencia? Pero ¿cuál es la ayuda en concreto? Inteligencia, experiencia en inteligencia, tecnología, que es fundamental en esta época, y recursos. Mire usted que el senador Bob Menéndez ha presentado un proyecto en el Congreso de los Estados Unidos, un proyecto bipartidista, es decir, del Partido Demócrata y el Partido Republicano. En la historia del Ecuador es la primera ley de Estados Unidos dedicada a fortalecer aún más las relaciones de Estados Unidos con Ecuador. Y ahí dice claramente, apoyo a Ecuador en la lucha contra problemas como el narcotráfico, como el tráfico de personas. Vamos a recibir apoyo y ayuda, estamos recibiendo asesoría de Colombia también, sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema carcelario del Ecuador. Es decir, aquí hay que construir las bases de institucionalidad para tener, mire usted, un censo carcelario. El Ecuador, mi gobierno, cuando se hace cargo, encuentra un descontrol total de las cárceles. Ni siquiera un censo, que ya lo estamos elaborando. Necesitamos inteligencia carcelaria también. Necesitamos guardia, guías penitenciarios. Lo he dicho en otras ocasiones. 4.000 guías penitenciarios requiere el Ecuador. Tenemos apenas 1.600. Nos faltan 2.400 y estamos en proceso de reclutamiento de los guías penitenciarios. Y también acciones en lo que tiene que ver con la rehabilitación de las personas privadas de la libertad, para que independientemente de los errores que hayan cometido en su vida, tengan una oportunidad, un chance, una esperanza de rehabilitarse y reincorporarse luego a la sociedad. ¿Cuándo será esta ayuda, señor presidente? ¿Desde cuándo se va a ver? ¿Y de cuánto estamos hablando? Exacto. Bueno, yo diría que lo importante es, uno, que ya la tenemos. Dos, no es tanto la cantidad de dinero cuanto la efectividad de toda la colaboración en materia de inteligencia, en materia de tecnología, en materia de materiales, recursos. Esto no es cuestión de decir tenemos 5.000 millones, 2.000 millones, 10.000 millones y con eso le vamos a ganar la batalla a estas fuerzas del mal que se han venido a instalar en Ecuador, no ahora, no de ahora, desde hace 15 años. El Ecuador, probablemente alguna gente consumía droga de forma discreta, pero a partir de el 2007 se instala en el Ecuador el micronarcotráfico y se instala también todo lo que deviene del tráfico de drogas, que son las pandillas, las bandas, la división de territorios. Y a mí me apena, claro, esto está mucho más concentrado en la ciudad de Guayaquil, en el sur de Guayaquil, en el sector de la Playita. Ustedes dirán, ¿y por qué el sector de la Playita? Porque de ahí usted se conecta por todas las vías fluviales hasta llegar a la boya 46, que es de donde ya pierden control de todos los barcos que salen del puerto de Guayaquil. Tenemos que enfrentarlos, no podemos ceder espacio, el Estado no puede ceder espacio a estas bandas. Y tenemos que hacerlo porque, mire usted, ya hay países que reclaman que muchos contenedores llegan con droga a su destino y por lo tanto empiezan ya a mirar Ecuador como una marca sobre la cual hay que tener cuidado y preocupación. Y un gobierno responsable tiene que luchar contra eso. ¿Cuándo cree usted que se va a empezar a sentir los efectos de esa ayuda y de esa acción del gobierno? Porque, digamos, podemos decir, son 9 meses de gobierno. Puede ser muy poco para cambiar las cosas, pero también ya es mucho para empezar a sentir esas acciones. Mire usted, yo no quiero cantar victoria, Janet, no quiero cantar victoria. Mi obligación es actuar con responsabilidad con el pueblo ecuatoriano y esa responsabilidad consiste en decir la verdad, en no cambiar los hechos. Mire usted que por ahora hay un control en las cárceles, ya no se han presentado amotinamientos por toda esta acción conjunta de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. No quiero cantar victoria, pero esto está bajo control. El problema es que ahora trasladan sus luchas a las calles
y vemos estas actitudes crueles, grotescas, en un día como el Día del Amor y la Amistad, levantarnos y ver dos cuerpos colgados de un paso de desnivel en Durán, es algo terrorífico, algo que molesta y que indigna, pero no nos podemos amedrentar, no podemos actuar con temor, tenemos que actuar con entereza y con decisión, y no podemos politizar este problema, Janet. Esto no es cuestión de que el gobernador no funciona, que la ministra de Gobierno la enjuiciamos, que vamos a enjuiciar por aquí y por allá. Este es un problema de todos los ecuatorianos, de la sociedad ecuatoriana en su conjunto, de la clase política, de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de la academia. Es de todos, Janet, porque esto no lo va a resolver una persona. No es cuestión de decir con mano dura, con mano de hierro, vamos a los batallones rodantes, etcétera. No es eso. Este es un problema mucho más grave que no lo ha vivido antes el Ecuador, claro, y que es producto de que un gobierno pactó con el narcotráfico, pactó, Janet, y otro que actuó con total indiferencia. Y bueno, y también la situación económica que estamos viviendo, y que tal vez es momento para pasar a ese otro tema, porque digamos es importante que la gente haga conciencia de que todos estos muertos que estamos viendo como producto del sicariato, no todos son personas inocentes que pasaban por ahí, son personas que lamentablemente están relacionadas a las bandas del narcotráfico, y ahí hay rencillas que se resuelven a bala en la calle, ¿no? Entonces es gente que es probablemente parte de esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo. Entonces, si Cristian me permite, sí, pues pasemos al tema de, usted estuvo en la China hace poco, y se anuncia ya un acuerdo comercial para noviembre de 2022, y tenemos el tema del petróleo también. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Si es que logramos realmente venderle a la China todo lo que se le podría vender dada la población que tienen, pues estamos hechos, pero no somos un país competitivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder entrar en ese proceso? Janet, somos un país competitivo. Fíjese que en el año 2021 el Ecuador se convirtió en el primer productor de camarones en cautiverio en el mundo, el número 1. En banano nos va muy bien también. En flores estamos recuperando mercados después de la pandemia. La agenda con China tiene 2 puntos fundamentales. Primero, lo que usted ha mencionado, el Tratado de Libre Comercio con China es una oportunidad para el Ecuador. Este Tratado de Libre Comercio acordamos con el presidente Xi Jinping de China que estaría listo para la reunión de China-LAC, la reunión de China con los países latinoamericanos que se llevará a cabo en Guayaquil en el mes de octubre. Ojalá podamos cumplir con ese objetivo, que es el interés del presidente Xi Jinping, y es también mi interés. El segundo tema con la China es la renegociación de la deuda. Y en la renegociación de la deuda yo haría una separación de 2 aspectos. En el aspecto financiero, la deuda del Ecuador con la China son 4.600 millones de dólares aproximadamente. De esos 2.500 millones de dólares son créditos al Exim Bank chino y al Banco de China. Y aparte hay 2.100 millones de dólares que le debemos al China Development Bank, el CDB. Aquí está el problema. Estos 2.100 millones de dólares es un saldo que queda de una negociación financiera atada al petróleo. Es decir, el Ecuador tiene una obligación de vender ahora alrededor de 120 millones de barriles de petróleo. Pero claro, uno diría, es la China la que nos exigió esto. Sí, en los acuerdos con China, pero aquí hay intermediarios ecuatorianos, intermediarios extranjeros, que utilizando a la China han abusado de Ecuador. Y esto es lo que nosotros hemos dicho claramente en la China. Se lo he dicho directamente al presidente Xi Jinping. Necesitamos, para todos los créditos, ampliar plazos, bajar tasas de interés. Y le dije, de manera personal y a nombre del pueblo ecuatoriano, le debo pedir a usted que desvincule el contrato de comercialización de petróleo, porque ese contrato es lesivo al interés del Ecuador y ha sido para beneficio
de algunos sinvergüenzas que han aprovechado el dinero del pueblo ecuatoriano. Pues hubo una reacción política positiva y abierta. Ya está conversando el ministro de Finanzas de Ecuador con el ministro de Finanzas de la China y espero tener buenas noticias porque vamos a insistir sobre todo en la desvinculación del petróleo para que el Ecuador soberanamente pueda manejar su petróleo sin estar condicionado por unos contratos que han sido lesivos a lo largo del tiempo al interés del Ecuador. Y fíjese, Janet, hoy ya podemos hablar de estos temas. ¿Qué razón había de que sean confidenciales, de que sean secretos? Si hablamos del interés de los ecuatorianos, por lo tanto, hoy llegó un gobierno que no quiere mantener la reserva sobre información pública de interés de todos los ecuatorianos. Señor presidente, es verdad que hacemos el pedido formal, pero ¿se podrá hacer realmente eso? O sea, ¿hay cómo desvincular? Porque lógicamente China y los intermediarios van a pedir un respaldo a cambio de nuestro petróleo, que le estamos perdiendo por cada barril millones y millones de dólares. Yo le dije al presidente Xi Jinping, no tenemos problema en vender petróleo a la China, pero a la China, pues, no es cuestión de un contrato donde nos castigan el precio porque el transporte es del Ecuador a la China, cuando en realidad el petróleo va al Perú o va a otros lugares más cercanos de Ecuador. Sin embargo, nos cobraron el flete de aquí a la China. Eso es perjudicial al Ecuador. Así que no hay ningún problema en renegociar esos contratos, en preferiblemente desvincular la comercialización del petróleo. Pero si no es así, renegociar los términos, donde decimos claramente, si el petróleo va a la China, perfecto. Hay que calcular el precio del petróleo en función del precio del transporte de Ecuador a la China. Pero si el petróleo va al Perú, tenemos que calcular el precio del transporte desde el Ecuador, desde el puerto de Balao a... Pero esta renegociación ya no es con China, sino con los intermediarios. ¿Y les tenemos identificados? Pero claro que están totalmente identificados y repito una vez más, le voy a entregar al Procurador General del Estado toda aquella documentación llamada confidencial. ¿Cuándo se va a hacer público eso? Eso se lo entregaré al Procurador, estamos elaborando, son documentos extensos, le entregaremos al Procurador y le entregaremos a la Fiscal. El Procurador para que valore la documentación y vea la posibilidad de iniciar acciones legales en el exterior o de participar en juicios que ya se hayan iniciado y el Ecuador diga, nosotros somos uno de los perjudicados y se defienda el interés de los ecuatorianos. Y luego la Fiscalía, para que la Fiscalía valore la documentación y considera el caso iniciar acciones legales también en el Ecuador. Ahora, uno plantea en estos casos a la China la renegociación de la deuda. Hay una buena receptividad, un buen gesto político, pero todo pasa por un proceso de negociación que toma su tiempo. Y sí es posible, ¿por qué? Porque quienes firmaron por cuenta de la China son instituciones chinas y por cuenta de Ecuador, instituciones ecuatorianas. Si hay la voluntad de la China y la del Ecuador, pues podemos deshacer esos contratos y dejar en el aire aquellos intermediarios ecuatorianos y extranjeros que han usado a la China y abusado del Ecuador. Pero yo tengo unas dudas. Primero, no sé hasta qué punto la China puede intervenir, porque las deudas son con bancos privados. Esa es mi primera duda. Es que no son bancos privados, porque todos los bancos de la China son estatales. Acuérdese usted... Pero se manejan como privados, o sea, no, eso es lo que... se manejan, ¿no?, de manera independiente del gobierno. Exacto. Pero cuando llega ya la definición política del presidente de la China, esos bancos que son estatales cumplen las disposiciones del presidente de la China. De ahí, el negocio de la intermediación se creó en el gobierno de Correa, continuó en el gobierno de Lenín Moreno y en este momento, ¿por qué no se ha podido ya desarmar, parar? Toda vez que si vamos al inicio de la negociación, Correa dijo que eso era parte de una negociación de Estado a Estado, China con Ecuador, y que no iba a haber intermediarios, eso fue lo que dijeron. En la práctica aparecieron los intermediarios de siempre, además a llevarse $3-4 por barril. Las cadenas de la corrupción, cadenas. Y si usted quiere, juegue con esa palabra y encontrará al intermediario a quien favoreció el gobierno de Correa.
¿Y por qué no paramos eso? Sabemos exactamente cómo funciona, ¿por qué no apelamos a la negociación que tenía que ser de gobierno a gobierno, sin intermediarios? Bueno, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Tanto Pero ya hemos se hablado de cortó el gobierno chorro, a gobierno. entonces. No, vamos despacio. Hay primero una negociación política y luego una negociación técnica. Y hemos hablado de gobierno a gobierno. Ha hablado el presidente del Ecuador con el presidente de China. Le ha planteado la solicitud y ahora ya están trabajando los niveles técnicos, es decir, el Ministerio de Finanzas con el Ministerio de Finanzas de la China. ¿Para qué? Para definir los nuevos contratos, los nuevos plazos, las nuevas tasas. Esperamos lograr aún mejores condiciones en el campo financiero. Pero lo de fondo es desvincular este contrato de comercialización de petróleo. Mire usted, el petróleo ahora está en cerca de 95 dólares el barril y todavía tenemos comprometidos 120 millones de barriles. Calcule usted la cifra con relación a lo que debemos y es una barbaridad. Eso tiene que ser renegociado porque hay una cobertura como garantía excesiva y por otro lado el cálculo del precio del petróleo es definitivamente lesivo al interés de los ecuatorianos. Pero en definitivo, esta renegociación, es decir, finalmente la negociación era con cadenas. La renegociación lo que ha significado, yo le pregunto, ¿por qué mantuvieron esto en reserva? Porque era con cadenas. Es mi pregunta. Era porque Haciendo querían alusión proteger a la las palabra que cadenas usted de la dice. corrupción. ¿De acuerdo? Hoy este gobierno no quiere cuidarle las espaldas absolutamente a nadie. A nadie. Por eso digo, le entregaré la documentación al procurador y a la fiscal. Y sobre todo al procurador en el sentido de que investigue si en el exterior hay juicios. Y si hay juicios en el exterior sobre estos temas, que participe el Ecuador como perjudicado por una trama de la corrupción que ha usado a China y ha abusado del Ecuador para beneficiar a estas cadenas de la corrupción. Hay un proceso en Nueva York en donde ya se contó todo. Habría que apelar a que nos entreguen esa información, nos compartan esa información o nos permitan participar en ese juicio como víctimas. Bueno, el Ecuador tiene que participar, porque si mañana hay incautación de dineros a las personas enjuiciadas, el Ecuador tiene que recibir parte de ese dinero, porque han utilizado, mal utilizado, han abusado de dineros del pueblo ecuatoriano. Señor presidente, pero ¿cómo hacer para que no queden intenciones lo que queremos hacer con estas cadenas, destruirlas? Siento como que les estamos alertando demasiado que vamos a tomar estas acciones. Y la otra es, ¿hasta cuándo con China tendremos una respuesta? Bueno, no le puedo asegurar cuándo tendré la respuesta de China. Hay un buen ambiente, hay un buen ánimo y hay una buena disposición del gobierno de la China. No estamos alertando, no actuaría yo de manera responsable si es que lo que estoy diciendo puede alertar. No, los hechos están consumados. Ahí están los contratos, ahí están las huellas, están los papeles, están las personas responsables a las que les hicieron firmar por cuenta de ellos. Y bueno, como lo dice Janet, si hay un juicio en Nueva York, que participe el Ecuador, representado por el procurador, para dejar claro que cualquier dinero recuperable, parte será del Ecuador. Presidente, un punto polémico, no sé si lo pudo tratar en esta visita a la China, y es ¿qué hacemos con el Coca-Cola Sinclair? No lo tratamos, y no lo tratamos en primer lugar porque Coca-Cola Sinclair no ha sido todavía oficialmente entregado al Ecuador. En segundo lugar, porque hay procesos judiciales pendientes y también un procedimiento de arbitraje. Así que ese tema no fue tratado en la reunión con el presidente Xi Jinping, pero a nivel diplomático sí se lo trata con la Embajada de China en Ecuador. Señor presidente, cambiando un poquito de tema, claro, entrando un poco al tema baluarte, puede decirse, de su presidencia, la parte de la vacunación. Entramos en un nuevo proceso de los niños, los más pequeños, de 3 y 4 años, para poder inocular a estos pequeños. Por parte de la ministra se ha dicho que llegaremos a mayo ya siendo un país libre de COVID. O alejado, seríamos el primer país en declarar de esa manera. ¿Bajo qué respaldo lo hacemos en esa situación? Dos cosas le quiero decir. Ojalá lleguemos a mayo a la circunstancia que advierte
la ministra, lo cual es probable. Número uno, el Ecuador ha llegado a niveles de vacunación con 2 dosis cercano al 84% de la población mayor a 5 años de edad. Número dos, hemos iniciado ya la vacunación de los niños desde 3 hasta 5 años de edad. Número tres, ya hemos iniciado la vacunación de refuerzo. Llevamos cerca del 21% de la población. Yo quisiera hacer un llamado a todos los que no han recibido el refuerzo que por favor asistan, porque tenemos vacunas y tenemos un buen plan logístico de vacunación. Mire usted, el Banco Mundial ha tomado el caso de Ecuador y lo lleva a Europa a presentar el caso ecuatoriano como un caso exitoso en el proceso de vacunación. Por otro lado, el contagio de los últimos 2 meses, finales de diciembre, enero y primera semana de febrero, ya quebró la tendencia. Ya estamos en cerca de alrededor de 15, 17%. Y con la ministra hemos hablado que para estar absolutamente seguros, en una semana probablemente veremos niveles de contagio del 5%. Cuando aquello suceda, podemos decir vida absolutamente normal en el Ecuador, absolutamente normal, más allá de que ya se han relajado muchas de las medidas adoptadas por el COE nacional. Cuando llegue ese momento, tenemos vacunados a los menores de 3 años, 4 años, 5 años de edad, a más del 83% de la población con 2 dosis, podemos, ojalá Dios así lo permita, llegar a mayo y poder decir, pues ya estamos libres de la pandemia. Y en ese sentido, pues esta relajación de las medidas también permitirá una reactivación un poco más ágil de la economía. Definitivamente. Pero, aunque sí. tenemos poquísimo tiempo, pero yo sí le quiero insistir en el tema de la reforma tributaria. Se está pensando en algunas alternativas. La clase media, que yo creo que está más mal clasificada. Estamos diciendo que clase media es de $300 a $2.100. Pero yo creo que aquí en el Ecuador, con el costo de la vida, la gente que gana entre $1.000 y $1.500 apenas puede decir que cubre la canasta básica y tiene para cubrir salud, educación y seguridad que le debería dar el Estado, pero nos tenemos que pagar de forma privada, porque en este momento no hay tanto acceso. Entonces, hace falta un repensar ahí, presidente, porque es un golpe súper fuerte a la verdadera clase media, que va desde esos $1.000, $1.500, y no quisiera decir la cifra más arriba, pero un poquito más arriba, de gente que está pudiendo pagar sus necesidades básicas. Pero, Janet, los ajustes tributarios son sobre la base de ingresos de $2.500 mensuales. No se ha tocado a quienes ganan $300 ni $500. Sí. No se ha tocado. Además, el salario mínimo vital son 425. No se ha tocado a ellos. Yo en eso quiero ser enfático y claro. Pero por eso le digo Hay que una no hemos percepción. clasificado bien a la clase media. Yo le digo algo. En concreto, la ley lo que prevé es ajustes tributarios para quienes tienen ingresos de $2.500 mensuales hacia arriba. Ahora, si vemos que la economía se reactiva, que el crecimiento económico es similar al del año, al menos al del año 2021, pues bueno, nosotros no somos necios, no actuamos con mala fe, actuamos con buena fe con los ciudadanos. Y si se presenta la circunstancia, no lo dude que mi gobierno tomará decisiones para favorecer a aquellos que hoy sienten un sacrificio muy grande y que están aportando a la estabilidad de la economía del Ecuador, que están aportando a que el gobierno pueda contar con recursos para atender las emergencias de La Gasca, de Nabón, del Balao, de tantos lugares del Palmar en Cotopaxi, y tantos lugares que se han visto afectados por el crudo invierno. Estamos en un trabajo muy serio con el Ministerio de Obras Públicas para no reconstruir, en algunos casos construir unas variantes, algunos tramos de carretera para poder devolver la paz y la tranquilidad a los ciudadanos que se han visto afectados por el invierno. Y en ese sentido, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Porque, digamos, ahorita estamos afectados por el invierno, pero, digamos, las carreteras venían sin mantenerse
mucho tiempo. Entonces ya el trabajo es doble o triple. Ni los organismos seccionales, ni los No tienen el cumplen con su dinero para trabajo. poder cubrir, ¿no? Muchas veces hay una suerte de estribillos que se repiten en el Ecuador y a fuerza de repetirlos parecen que son verdad. En primer lugar, el gobierno está al día en las transferencias con todos los gobiernos autónomos descentralizados, casi que como nunca. En segundo lugar, es responsabilidad de ellos actuar. Por ejemplo, el problema de las inundaciones con los ríos, en el caso del río Balao, en Balao, es un problema de la prefectura del Guayas. La prefectura del Guayas tiene la responsabilidad legal de dragar esos ríos. Yo he hablado con la prefecta y le he dicho con mucho gusto el gobierno la apoya. Usted sienta al gobierno al lado suyo, pondremos recursos económicos, pero ¿dónde están los estudios? ¿Dónde están los procesos de contratación? Tienen que trabajar las autoridades, los alcaldes, los prefectos. Por otro lado, usted me pregunta de dónde sale el dinero. Yo digo, Dios crea dificultades, nos pone obstáculos, pero también nos plantea soluciones. Por ahora, por razones de carácter internacional, vemos que el precio del petróleo ha subido, está cerca de $95 y tenemos que saber utilizar esa bonanza para arreglar los problemas urgentes y emergentes que tiene el Ecuador en materia de infraestructura. Mire lo de Nabón. Lo de Nabón es un deslizamiento de tierra producto de un socavón producido por una burbuja de agua subterránea, difícil de prever, pero ya le hemos entregado al alcalde de Nabón $7 millones, hemos entregado 2.700.000 con el compromiso de entregarle 7 millones para que en 5 meses esté resuelto el problema. Entonces, estamos trabajando y estamos sabiendo priorizar y sobre todo, Janet, luchando contra la corrupción. Cuando uno lucha contra la corrupción, el dinero alcanza. Cuando no se lucha contra la corrupción, vienen los déficits fiscales, vienen los problemas de falta de atención a problemas urgentes y emergentes. En nuestro gobierno el dinero va a alcanzar porque no ha habido, no hay y no va a haber corrupción. Puntualmente, ¿la LOAC Santo Domingo va a pasar a manos del Ministerio de Transporte? Porque la prefecta dice que no tiene plata ni para reparar, ni para ampliar, ni para corregir todas las barbaridades que hay en esa vía. Pese a lo que dice que está al día. Lo que le puedo decir es que muchas de las carreteras pasarán a manos de concesionarios. ¿Para qué? Para garantizar y asegurar el mantenimiento de esta carretera en el largo plazo, el sostenimiento de estas carreteras. Y estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para llevar a cabo todos estos procesos de alianzas público-privadas para concesionar carreteras. Pero en la LOAC Santo Domingo usted sabe que se hicieron 5 contratos de emergencia y se le otorgó al mismo constructor. Entonces no sé si eso se va a mantener. Le digo con eso es algo que sinceridad. podría cambiar, porque no ha dado resultado, no por otra cosa. Quiero ser frontal. No tengo en mi cabeza todos los detalles de cada carretera del Ecuador porque son muchas, pero con su comentario le ofrezco hablar con el Ministro de Transporte y Obras Públicas hoy mismo para empaparme de más detalles y poder dar una respuesta más precisa en este tema puntual. Muy bien, señor presidente, yo le agradezco mucho por su tiempo. Ha sido un placer, Janet. Sí. Ha sido muy entretenido conversar con usted y quedan muchos temas pendientes, como por ejemplo una bolsa de empleo, cómo termina el año, sobre la consulta popular de si se va o no a realizar el próximo año junto con las elecciones seccionales, que nos gustaría que aclare, pero esperamos a una nueva oportunidad y muchas gracias. Con mucho gusto, todos los miércoles tengo el gusto de encontrarme con los ecuatorianos. Y claro, me parece que se va el tiempo volando, durante 30 minutos no alcanza. En este momento usted va para La Gasca. ¿Qué actividad va a realizar ahí? Vamos a La Gasca y vamos a cumplir el compromiso de que regresaríamos para atender determinadas necesidades de algunos afectados. Concretamente, haremos entrega de unos vehículos y de un taxi a un taxista, hombre trabajador, sencillo, que regresaba a su casa en la comuna, que le agarró esta avalancha, este aluvión, cuando llegaba a su casa, arrastró su auto, se destrozó su taxi. Él fue operado ayer, si mal no me equivoco, ayer o hoy día, está siendo operado de sus piernas y voy a ir y le vamos a entregar las llaves, el título de propiedad y las llaves del nuevo auto para que él con tranquilidad pueda reactivar sus actividades.
Y también voy a la Gasca para recordar que desde Ban Ecuador tenemos listos créditos al 1% a 30 años plazo para reactivar todos los negocios que se vieron afectados en la zona de la Gasca. Yo estuve tan pronto, llegué de China el martes pasado en el centro de mando y ahora vamos a dar respuestas concretas a muchos de los afectados. Muchos han recibido donaciones privadas, un bono especial de $257 del Ministerio de Inclusión Social, es decir, hemos estado trabajando. La verdad que, si me tomo un minuto, quiero decir algo importante. Muchas veces no valoramos los problemas que no tenemos. Miren algo, la Oficina de Gestión de Riesgos del Ecuador, que está dirigida por Cristian Torres, el domingo anterior a la crecida del río Pilaló, que se llevó el recinto La Palmera en Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, ellos advirtieron del riesgo y junto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y los bomberos de la localidad evacuaron a 75 familias, más de 200 personas. Y bueno, penosamente sucedió lo que ellos preveían que iba a suceder el lunes, la crecida del río. Destrozó todas las casas, una iglesia, se perdieron muchos bienes materiales, pero ninguna vida humana. Protegimos la vida y ni siquiera hubo un herido. Yo lo quiero destacar porque ahí están instituciones ecuatorianas que funcionan, como las Fuerzas Armadas, la Policía, como la Oficina de Riesgo. Y bueno, seguiremos así para ir advirtiendo del riesgo y mitigando las pérdidas, especialmente de carácter humano, en los casos que sea posible. Gracias, presidente. Gracias, Janet, muy Muchas amable. Gracias, Cristian. Y un saludo para todos los ecuatorianos. Nos veremos la próxima semana.